Ha llegado el 2024 y los Reyes Magos me han traído unos puños calefactables para mi MP3. En este capítulo os voy a dar indicaciones de cómo instalar estos puños. Aunque os recomiendo que primero y antes de todo visitéis el canal de Rubén VG y que visitéis sus vídeos. Abajo os dejo la descripción. Tiene uno muy didáctico sobre cómo instalar estos puños. Mejor que veáis el vídeo de Rubén y después veáis este mío. Y espero que con él os quede todo un poquito más claro y os sea más fácil aprender a colocar estos puños. También os recomiendo que os suscribáis a su canal. Tiene montones de vídeos interesantes sobre las Piaggio MP3. Para mí, sus vídeos han sido como el libro gordo de Petete. Como si fuera un plato de Arguiñano, os voy a ir enumerando todas las herramientas que vais a necesitar. Si no sois un poco manitas, no os hagáis los valientes y pasar por un taller para que os los pongan. Para tener acceso al cableado interior, deberemos sacar los plásticos del manillar y para ello deberemos sacar también los retrovisores. Y necesitaremos una llave de vaso, una carrera, los 9 tornillos que sujetan los plásticos y por tanto necesitaremos un juego de puntas de destornillador. Para los Tor que hay por debajo no nos entrarán las puntas normales, así que también necesitaremos un destornillador Tor largo. Todos los tornillos y roscas que vayamos encontrando los hemos de ir engrasando porque los vais a encontrar bastante oxidados. Para todo ello necesitaremos un spray con propiedades lubricantes y desoxidantes de una marca que os dé confianza. Para retirar el embellecedor necesitaréis también unos destornilladores de plástico. No uséis metálicos o rayaréis este embellecedor. Para retirar los puños originales y colocar los calefactables necesitaremos alcohol. La función del alcohol es ablandar los adhesivos de los puños. También necesitaremos una jeringa pequeña para poder insertar el alcohol en el interior del puño. También será necesario disponer de un alicate de cualquier tipo para retirar el plástico que he insertado en el puño calefactable, porque usaremos la pieza original del acelerador de Piaggio que ya está colocada en el manillar. También necesitaremos cinta aislante de la buena, que permita estirarla al 50% y con un buen adhesivo que garantice que el aislamiento y la protección sean correctos. También unas bridas de cremallera, tipo Unex, unas bridas de estas de plástico, para que la cinta aislante no se nos escape con los cambios de tiempo. Para asegurar el punto de conexión necesitaremos un voltímetro digital o analógico y los conocimientos suficientes para usar este aparato correctamente y no estropear alguna parte de la electrónica de la moto. También necesitaremos un soldador de los que se usan en electrónica. Puede ser un portátil de gas, o un portátil recargable, o un eléctrico convencional si tenéis acceso a algún enchufe. También vamos a necesitar estaño de carrete 70-30, el que se usa en electrónica, y pasta de soldadura para facilitar el trabajo. También es recomendable colocar un portafusible impermeable y un fusible de 5 amperios. Así que ya sabéis lo que toca ahora. ¡Agarraos! ¡Que vienen curvas! Lo primero que debemos analizar es si disponemos de los conocimientos de electricidad y somos lo bastante manitas como para realizar esta tarea. Si lo somos, primero desmontaremos la piña izquierda, retirando el tornillo estrella y buscaremos el cable azul del interruptor de las luces largas. No hacemos nada, solo veremos o localizaremos su ubicación, solo verlo. Aseguraremos que estamos en el cable correcto haciendo la siguiente prueba. Ponemos el tester en una escala adecuada para medir 12 voltios. Una de las puntas la pondremos en una masa, un negativo.
Cualquier parte en contacto con el chasis servirá. Retrovisor, manillar, etcétera, etcétera, etcétera. La otra punta, la punta roja, que es el positivo, en el cable azul que he comentado antes. Si los colores fuesen diferentes, buscaremos una conexión en el interruptor de las largas en uno de los extremos. Son 4 conexiones. Sin desmontar nada, simplemente la buscaremos. El positivo lo pincharemos en ese conector, simplemente tocándolo. Con la llave puesta ha de marcar que hay tensión. Y sacando la llave no ha de marcar. Si el paso 1 lo hemos superado, ya podemos comprar los puños calefactables. Los que os pongo en la imagen dan un resultado excelente, tanto en control como en temperatura, como en grip, o sea, en agarre del propio puño. Están muy bien acabados. Las medidas las tenéis en una de las fotos, pero me parece que son todas medidas estándar, aunque no estaría de más comprobarlo. Cuando nos lleguen a casa, antes de instalarlos, verificaremos su correcto funcionamiento, conectando los cables a una batería o a un alimentador de 12 voltios y por lo menos que sea capaz de dar 30 vatios. Tendremos que trabajar un poco con ellos. El motivo es que vienen con el control de gas incorporado en el puño derecho. Nosotros lo hemos de retirar para usar el control de gas que ya tenemos instalado en nuestra moto, el original de Piaggio. Solo trabajaremos el puño derecho, que es el del gas. El otro, de momento, no hay que tocarlo. Primero sacaremos el tapón del extremo. Se saca haciendo un poquito de presión con el dedo gordo y arrugando un poco la goma. Entonces sale. Nos vamos al extremo donde está el aro del gas. Es el lado donde hay cable. Sin ningún complejo, con el alicate de corte o algún alicate similar, hacemos fuerza para cortar este aro, que es de plástico. El aro se romperá y seguramente se caerá de su ubicación, ya que está solo metido a presión en el tubo con unos pequeños encastres para que no patine. Ahora nos queda un puño con un tubo de plástico insertado en su interior. Este tubo es el que tenemos que retirar. Lo retiraremos con paciencia, no es difícil, pero hay que tener un poquito de paciencia. Por el lado del tapón, el que está opuesto al cable, insertamos un destornillador fino y largo, dejando un hueco entre el plástico y la goma que lo rodea. En el hueco que queda insertaremos la jeringa con el alcohol. Esto hará que el pegamento que hay entre el aro de plástico y el puño se vaya disolviendo. Repetiremos tantas veces como sea necesario, en todo el perímetro del puño, hasta que veamos que al sujetar el tubo con el alicate, por la parte opuesta, se empieza a mover un poquito, hasta que en un momento dado el tubo se saldrá del interior del puño tirando simplemente haciendo un poco de fuerza. Ahora, con el tubo y el aro del gas ya retirados, observamos que en el lado del cable las conexiones quedan a la vista, así que sería conveniente que las sellemos. Podemos usar una pistola de plástico térmica o algún pegamento para neopreno que selle los cables. Yo he encontrado una solución que me ha dado un resultado sorprendente, fácil de usar, moldeable, estanca y resistente, lo tiene todo. Se llama Zeiss Montac, agarre total. Es un adhesivo muy fuerte que seca bastante rápido, fácilmente moldeable y el resultado final es gomoso y duro. Una vez sellados los cables, volveremos a verificar que los puños funcionan antes de montarlos. Y llegó el momento de la verdad. Primero quitaremos los contrapesos de los extremos, retirando el tornillo Tor del lateral. Apartamos las piñas laterales, las que son cromadas, quitando el tornillo de cabeza estrella. Con las piñas apartadas hacia un lado, retiraremos los tornillos Tor que estaban ocultos bajo las piñas. Desde abajo, aflojaremos las tuercas de los retrovisores y retiraremos los retrovisores. Justo al lado de la tuerca del retrovisor encontraremos un hueco fino donde tendremos que retirar otro tornillo Tor, seguramente con un destornillador largo. Para ir acabando, retiraremos el embellecedor frontal con unos plásticos y sin rayar nada. Con el embellecedor ya retirado, aflojaremos los 3 tornillos Tor que quedan ahora a la vista y ya, por fin, retirar todos los plásticos que cubren el manillar. Os recuerdo que todos los tornillos se han de guardar en un recipiente con un poco de aceite antioxidante. Ahora nos toca retirar los puños originales. Empezaremos por el fácil, el izquierdo. Ahora nos vamos al puño derecho, el del gas. Haremos lo mismo que con el izquierdo, insertando el destornillador
entre el puño y el plástico que acciona el gas. Tener precaución de no romper el plástico del gas o aquí se nos acaba la historia y hay que ir al taller. Procederemos ahora a colocar los puños calefactables. Empezaremos como siempre por el fácil, el izquierdo. Hemos de observar primero la posición en que lo vamos a colocar, mirando que el regulador de temperatura quede colocado en una posición cómoda para poderlo actuar con el pulgar. Aplicaremos abundante alcohol en todo el metal del manillar y sin esperar a que se evapore, insertaremos el puño con decisión haciendo pequeños giros a un lado y a otro para facilitar la inserción. Con el puño izquierdo ya colocado, pasamos a realizar la misma acción con el puño derecho. Ojo y cuidado. Tendremos que insertar el puño de una vez y sin parar, hasta dejarlo en su posición correcta. Una vez se evapore el alcohol, quedará fuertemente anclado y será muy difícil rectificar la posición. Ahora toca hacer las conexiones eléctricas. Empezaremos por conectar el negativo a una masa. En el cable del negativo hemos de colocar un terminal tipo arandela y esta arandela la colocaremos en uno de los tornillos metálicos que hay en el centro del manillar. Ya tenemos el negativo o la masa conectado. Para el positivo yo recomiendo colocar un fusible aéreo, de estos de coche, impermeable. El fusible ha de ser de 5 amperios. Cortaremos el cable del fusible a una medida que el fusible quede en el centro del manillar y el otro extremo del cable llegue hasta la piña de las largas. Si no nos llegase, tendremos que empalmar un trozo de cable. Soldaremos el cable positivo del puño original al cable corto del fusible y le colocaremos en la soldadura una funda termorretráctil para proteger la conexión. Ahora viene la parte de trabajo fino. El cable del extremo del fusible que nos llega a la piña de las largas lo pelaremos unos milímetros y lo estañaremos. El cable de las largas lo pelaremos un poquito también, 1 centímetro más o menos, sin cortar el cable. Solamente pelamos la funda. También lo estañaremos, esta vez con ayuda de pasta de soldar. Ahora solaparemos los dos cables estañados y los soldaremos con una gotita de estaño y lo dejamos enfriar. Una vez fría la soldadura, encintaremos con cinta aislante. Y una vez terminada el encintado, colocaremos 2 bridas de plástico para evitar que la cinta se salga con los cambios de temperatura, la humedad, etcétera, etcétera. Una vez todo terminado, colocamos el fusible y probamos de nuevo los puños. Si todo lo hemos hecho bien, ya lo tenemos los puños funcionando. Antes de todo, aseguraremos que retirando la llave del contacto, los puños dejan de funcionar. Ahora toca montar todo de nuevo. Todo excepto los contrapesos. Ahora tendremos que adaptar los tapones de los puños calefactables que retiramos al principio. Al de la izquierda solo hay que realizarle un agujero para que pase el tornillo del contrapeso. Y ya lo podemos colocar y apretar. Para el tapón del lado del gas rebajaremos el lateral totalmente hasta dejarlo con forma de anillo. Lo colocaremos y colocaremos el contrapeso y apretamos el tornillo. Hemos de garantizar que el puño del gas se mueve con libertad en ambos sentidos. Si este paso es correcto, sujetaremos el cable del puño derecho a algún punto, por ejemplo, al tubo de freno o al tubo de gas, que es metálico, garantizando que se mueve el cable con total libertad, sin rozaduras y sin engancharse en ningún punto. Y ya sabéis, hasta la próxima y agarraos, que vienen curvas.